Desde el segmento PYME del Instituto Nacional de Seguros les damos la más cordial bienvenida al programa PYME Responsable y Sostenible. Es un gusto contar con ustedes hoy nuevamente acá en uno de nuestros programas para impartir el conocimiento, ¿verdad?, de las buenas prácticas, de los manejos que ustedes tienen que realizar en sus negocios. Hoy tenemos el tema ¿qué puede hacer una pyme para ser sostenible? Y para eso tenemos una invitada especial. Antes de comenzar con la sesión, primeramente tenemos a la líder del segmento PYME de Links, quien les brindará un mensaje sobre los diferentes temas en que apoyamos al sector PYME. Doña Isi Rodríguez está por acá con nosotros. Bienvenida y adelante. Hola, muy buenas tardes. De verdad, un verdadero privilegio estar en esta tarde con ustedes, empresarios y empresarias pymes, que tienen esa visión de crecer, de impulsar su negocio. Desde Links tenemos ese compromiso de poder apoyarlos con programas, apoyarlos con capacitaciones, de tal forma que ustedes puedan crecer. Pero nuestra propuesta es de conocimiento en capacitación, pero también queremos ofrecerles un tema que tiene que ver con encadenamiento, que usted pueda generar negocio para su propia empresa y eso lo hacemos a través de nuestros diferentes programas. Y también tenemos toda nuestra propuesta de seguros diferenciados para ustedes. Queremos que ustedes puedan aprender a saber qué tipo de seguro necesitan para su empresa, para que conozcan las virtudes de cómo un seguro les puede impulsar su negocio en lugar de ser un gasto, sino que es una verdadera inversión para el crecimiento. Quiero invitarlos a todos los programas que tenemos en este mes. Bueno, hoy, como lo mencionaba Laura, tenemos una charla que tiene que ver con la sostenibilidad de su empresa. Este es un programa que hemos desarrollado a lo largo del año. Si usted quiere impulsar su empresa en temas sostenibles, en el pilar social, ambiental, económico, y no ha podido estar en todo el programa durante el año, lo invitamos a que pueda visitar nuestra sección web en la página de Links y ahí va a poder ver todas las capacitaciones de este programa. Para el próximo 14 de noviembre vamos a estar aprendiendo cómo registrar mi pyme en Internet y aparecer en esas primeras búsquedas. Yo creo que es un sueño de cualquier pyme poder aparecer en las búsquedas iniciales de cualquier persona, que si alguien busca un pastel, un vestido de fiesta, que pueda aparecer su empresa de primero. Entonces, este próximo 14 vamos a aprender cuáles son esas técnicas para que usted pueda hacer que su empresa aparezca entre las primeras búsquedas sin tener que invertir. En el programa de Pyme Proveedora vamos a aprender del manejo de SICOP. Recuerden que queremos que ustedes aprendan cómo venderle al Estado y a sus instituciones. Entonces, el primer paso es aprender a utilizar SICOP. SICOP es la herramienta de este país donde se tramitan las contrataciones públicas. Entonces, un primer elemento es sepa encontrar las contrataciones, sepa cómo se navega en SICOP para que empiece a generar negocio. El 16 de noviembre vamos a tener a jugar como niños, idear, crear y transformar. Es un tema que tiene que ver con aspectos de innovación de la pyme. Recuerden que la pyme tiene que reinventarse constantemente para poder impulsar su crecimiento. Y ese tema lo continuamos el 17 de noviembre con innovación de las pymes. El 18 de noviembre vamos a tener un invitado que nos apoya y viene en conjunto con Decifin, que es un aliado nuestro, y nos va a enseñar sobre el tema del leasing para la pyme. Ahora, ¿qué es el leasing? Dirá usted, ¿esto me puede ayudar en la parte financiera de mi empresa? ¿Cómo hago con el manejo de activos por leasing? Bueno, y esa es una oportunidad para que usted aprenda si su pyme le sirve esta figura de manejo de activos. Para el 22 seguimos con nuestro programa de tributación. Entonces vamos a estar enfocados en la tributación simplificada para mi pyme. Entonces esos aspectos que usted quiere saber cómo debo facturar, cuál es ese manejo de impuestos que debo hacer, tendremos a los invitados del Ministerio de Hacienda que van a estar enseñándonos sobre los temas de tributación. Como parte del programa de acercamiento de la pyme al mundo de las personas con discapacidad, el 24 de noviembre vamos a aprender sobre la importancia del lenguaje LESCO. Es el lenguaje que utilizan las personas sordas de este país y cómo puedo utilizarlo para poder acercar a esta comunidad a mi pyme. El 28 de noviembre vamos a trabajar sobre temas de propiedad intelectual.
muchos de ustedes generan productos, diseños de servicio muy especiales. Entonces, ustedes tienen que aprender cómo se maneja esa propiedad intelectual de la pyme. Tengo que registrarla, cómo hago para impulsarla y también aprenderemos de cuáles son los diferentes tipos de sociedades que existen en el país. Y para el 29 de noviembre vamos a centrar nuestra atención en la vida. Vamos a analizar unas propuestas de el seguro de vida colectiva. ¿Cómo puede usted proteger a sus colaboradores para que en caso de alguna eventualidad y que venga la muerte para ellos, puedan estar cubiertos con una póliza de vida colectiva para PYME? Y cerraríamos el mes, el 30 de noviembre, en cómo generar contenido de valor en mis redes sociales para mejorar la comunicación digital de mi pyme. Recuerde que pandemia nos impulsó a tener un cambio de negocio, un cambio en el modelo de negocio, y muchos de ustedes tuvieron que transformarse a negocios físicos a negocios digitales. Y para la mayoría este cambio fue difícil. Pero si usted conoce esas herramientas, puede impulsar todas esas potencialidades de su empresa, es una verdadera oportunidad. Este es el programa de noviembre, espero que de verdad lo aprovechen al máximo. Si en algún momento no puede disfrutar de las charlas por estar en un horario de su jornada laboral y quiere aprovecharlo o quiere repasarlos, recuerde que entrando en la página web de Links, debajo del banner principal está el logo de PYME, está un que dice PYME, le da doble clic y ahí va a ingresar a toda la sección PYME, donde puede ver productos, puede ver los programas. Hay cajas de herramientas de las diferentes aportes que han dejado los expositores. Hay hojas de Excel que le van a ayudar en temas de precios. Hay ebooks que le van a ayudar en temas de salud ocupacional. Hay una gama de información que está ahí para que ustedes puedan aprovechar. También tenemos historias de éxito por ahí, pymes que han contado su historia. Y si usted quiere ser una de esas pymes contando su historia y ser visible en la página de Links, puede escribirnos. Como siempre, dejamos a disposición nuestro correo pymeseguros@grupoins.com para que ustedes puedan contactarnos. Puede ser un tema de seguros, un tema de los programas o alguna duda de que tengan. Estamos en total disposición para atenderlos y para impulsar su negocio. Muchísimas gracias y aprovechen esta charla de esta tarde que es súper importante. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias a doña Isi por su mensaje. Invitarlos a todos desde ya a que por medio del chat de esta sesión puedan realizar sus consultas y también para nosotros es muy importante poder identificarlos. Entonces, si nos dejan el nombre de su pyme y el correo para enviarles el material que vamos a ver acá y también demás material informativo que les comentaba doña Daisy acerca de nuestros eventos y proyectos. Y ahora, sin más, me permito presentar a nuestra especialista del día de hoy que va a impartir la sesión ¿Qué puede hacer una pyme para ser sostenible? Hoy nos acompaña Andrea Morales. Andrea Morales es trabajadora social de la Universidad de Costa Rica con una especialidad en gerencia de proyectos de desarrollo. También es especialista en responsabilidad social y sostenibilidad, con experiencia en diferentes sectores y también tiene experiencia como docente y en grupos de consultores internacionales. Cuenta también con diferentes especialidades en evaluación de política pública, en gestión comunitaria, en temas de promoción de derechos humanos y en voluntariado. Hoy recibimos a Andrea por acá una vez más en nuestro programa PYME Responsable y Sostenible. Así que, bueno, todos de verdad invitados a que realicen las consultas y aprovechar la experiencia que tiene Andrea en este campo. Andrea, bienvenida, adelante. Muy buen día para todos y todas quienes nos acompañan. Realmente es un placer que nos apoyen con su participación en esta sesión. Como decía en las palabras de apertura, doña Daisy, en el INSS estamos para buscar su crecimiento y apoyarles en su negocio y en su emprendimiento. Voy a compartir la pantalla para iniciar la sesión de hoy. Voy a estar haciendo como algunos momentos de pausa para verificar que no haya ninguna duda o revisar el chat a ver si tenemos preguntas o consultas al respecto.
Entonces, como bien decía mi compañera Laura, vamos a estar hablando el día de hoy de algunos elementos esenciales en lo que sería la implementación de la sostenibilidad y la responsabilidad social en su pyme. Contarles que yo trabajo como gestora de sostenibilidad en en la unidad de sostenibilidad que tiene el grupo INS. Y la idea un poquitito es iniciar con algunos elementos conceptuales, ¿verdad? Entendiendo de qué estamos hablando como punto de partida. Entonces, quiero contarles que todos estos temas iniciaron como acciones filantrópicas o caritativas, ¿verdad? Aquellas empresas o aquellas organizaciones que identificaban algún tema social principalmente, ¿verdad? Alguna situación de pobreza en su comunidad, alguna familia que la estuviera pasando mal, ¿verdad? Y decidían voluntariamente, sin que nadie se los exigiera, ni mucho menos, apoyar a esa persona, a esa comunidad, a ese grupo que está en una situación, pues, de desventaja frente a los otros. Así es como inician las acciones de responsabilidad social, ¿verdad? Las diferentes organizaciones y entidades con acciones de corte más filantrópico o caritativo. Luego tenemos una evolución, ¿verdad? Más relacionada a iniciativas conocidas como acción social. Si en algún momento ustedes, por ejemplo, en la universidad o en otros espacios, ¿verdad? Cuando hablamos de trabajo comunal universitario en el colegio para poder graduarse de bachillerato o en las universidades que también se hace trabajo comunal, esto es acción social, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a iniciativas en donde una organización, en este caso las universidades o el colegio, devuelven a la sociedad, ¿verdad? Mediante horas de trabajo, un poquitito de lo que están recibiendo por parte de las personas estudiantes. Estas iniciativas de acción social, ¿verdad? También hay algunas instituciones o ONGs que empezaron así, ¿verdad? Y luego podríamos estar hablando de que hay una evolución adicional, que podemos ponerle el nombre de asistencia social, es donde empezamos a ver que hay transferencias económicas, por ejemplo, o transferencias en horas de trabajo, o una transferencia de conocimiento, por ejemplo, a una organización, a una entidad, siempre en el entendido de que hay em, una entidad receptora, ¿verdad? Con una necesidad específica y una entidad que emite el beneficio, por decirlo de alguna. Todos estos que están acá arriba son elementos básicos, ¿verdad? Que no necesariamente se consideran como responsabilidad social o como sostenibilidad, pero que una organización o empresa puede tener un programa de sostenibilidad y tener alguna de estas iniciativas que hagan conexión con esta parte. Luego empezamos a hablar, ¿verdad? Como un pasito más evolucionado de responsabilidad social. ¿Qué entendemos por responsabilidad social? Vamos a entender aquellas buenas prácticas, ¿verdad? En tres dimensiones, en lo económico, en lo social y en lo ambiental, que buscan que la organización se mantenga ya acá, ¿verdad? Acá veníamos hablando más en términos sociales, ¿verdad? Pero acá empezamos a ver el componente económico y social también como parte de ese proceso. Y en un último momento, digamos, más evolucionado todavía, empezamos a hablar de sostenibilidad. Y la sostenibilidad igual se entiende en las tres dimensiones, pero con esa búsqueda de definir en este momento un desarrollo sostenible que nos permita mantenernos en el tiempo en las futuras generaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es un poco el camino, la evolución que ha tenido el tema de la responsabilidad social y de la sostenibilidad, ¿verdad? Importante que aquí en este momento el tener un negocio rentable, ¿verdad? Que más adelante lo vamos a ver, el tener un negocio rentable se vuelve en parte fundamental, ¿verdad? De esa responsabilidad social de la organización. No podemos dar trabajo a otras personas o abrir nuevas fuentes de empleo, ni siquiera mantener nuestro negocio activo si en primera instancia no somos rentables. ¿Ok? Entonces voy a pasar ahora a identificar algunos de esos elementos esenciales dentro de la responsabilidad social y la sostenibilidad. En primera instancia, sí o sí, vamos a entender que estamos hablando en lo que conocemos como tres dimensiones, en triple dimensión, ¿verdad? Que estarían siendo la dimensión económica, ¿verdad? La dimensión social y la dimensión ambiental. Atrás dejamos la parte en donde nos quedamos solo con lo caritativo, o hay el pobrecito y cómo le ayudamos, ¿verdad? Sino que empezamos a verlo como un banco con tres patitas, ¿verdad?
Luego tenemos que, y como bien mencionaba doña Daisy al inicio, a partir de los diferentes elementos que se dan con la pandemia, incluso de previo, se habla muchísimo de que la gestión de riesgos que se da dentro de la responsabilidad social y la sostenibilidad. ¿Por qué se da la gestión de riesgos dentro de estos temas? Porque me permite identificar cuáles son los impactos positivos que yo tengo, ¿verdad? Desde mi empresa, desde mi emprendimiento, inclusive a nivel individual o personal, ¿verdad? Y cuáles son también esos impactos negativos de la organización o del emprendimiento. Sí o sí, ¿verdad? Cuando hablamos de responsabilidad social y de sostenibilidad, estamos hablando de que tiene que haber un cumplimiento legal. No se vale decir que yo soy una empresa socialmente responsable si no, no estoy cumpliendo con los mínimos de ley, por ejemplo, el salario mínimo, ¿verdad? A la hora de tener una persona colaboradora en nuestro equipo. Un punto muy importante, ¿verdad? En la responsabilidad social y la sostenibilidad tiene que ver que es primero a lo interno y luego afuera. Y aquí aplica un dicho que tal vez utilizaban o que han escuchado ustedes utilizar a nuestras abuelas, a nuestros abuelos, de luz en la calle, candil en la casa. A esto se refiere este componente, ¿verdad? No se vale tener acciones muy positivas para afuera si a nivel interno no hemos desarrollado los temas o no los hemos trabajado. Entonces, primero trabajamos a lo interno, ¿verdad? En lo económico, en lo social y en lo ambiental, y luego ya empezamos a ver en la parte de afuera de la organización. Implica tener evidencia de lo que hacemos y documentar las acciones, y esto acá para ustedes como pymes, como emprendimientos, es muy relevante, ¿verdad? Queremos hacer hincapié en ese componente, porque el tener una evidencia de una acción sostenible puede significar la diferencia entre obtener o no un contrato, ¿verdad? Vamos a ver cómo la parte de responsabilidad social y sostenibilidad se vuelve un elemento diferenciador para ustedes en el mercado, ¿verdad? Y un elemento que les puede dar competitividad versus otras personas o otros emprendimientos que tengan su mismo producto o su mismo servicio. En esta capacitación que estoy facilitando el día de hoy, también quiero mencionarles que los elementos esenciales tienen que ver con asumir esas huellas de la organización, ¿verdad? Es decir, tenemos que identificar, o lo que busca la responsabilidad social es identificar qué es lo que hacemos, ¿verdad? En dónde estamos dejando una huella, en lo económico, en lo social y en lo ambiental, y cómo podemos reducirla o minimizarla, ¿verdad? Y eso va a depender mucho de cuál sea el giro de negocio en el que nosotros nos ubiquemos. Les doy el ejemplo. En Grupo INS nosotros tenemos varias sociedades anónimas, ¿verdad? Está la aseguradora, que es como la más grande, la empresa más grande, y hay algunas subsidiarias que tienen varios giros de negocio específicos. Por ejemplo, está la red de servicios de salud, ¿verdad? Que son las entidades o las instancias de salud que dan los servicios en caso de que la persona tenga un accidente de tránsito o haya tenido un accidente laboral y requiera pues atención médica, ¿verdad? El hospital del trauma es quizás como el más conocido. No es lo mismo, ¿verdad? Con ese detalle, no es lo mismo las huellas que tengamos a nivel de INS por nuestras operaciones que las huellas que tiene a nivel ambiental el Hospital del Trauma, ¿verdad? A muy grosso modo, nosotros principalmente consumiremos electricidad, agua, papel, ¿verdad? Porque son muchos servicios administrativos y es un tema ¿verdad? Mucho de servicio. Pero en el Hospital del Trauma, pues no trabajan solo con papel, ¿verdad? Se generan lo que se conoce como residuos bioinfecciosos, ¿verdad? Los restos, por ejemplo, de una curación, que hay sangre, que hay ropa sucia con tejidos u otras cuestiones, ¿verdad? Entonces, es diferente el giro, con esto lo que quiero comentarles es que es diferente el giro de negocio y por consiguiente también diferente la huella en términos ambientales. No es lo mismo acá, como les decía, en nuestras oficinas centrales, que lo que tenemos de residuos son residuos tradicionales, ¿verdad? Papel, plástico, cartón, que ya hablar de un recinto como un hospital que tiene otro tipo de residuos, que maneja mucho medicamento, muchas sustancias y demás, y que requiere otro tipo de control. Entonces, las huellas van a ser diferentes y de acuerdo al giro de negocio de la organización. Aprovecho acá para consultarle a mi compañera Laura si no hay ninguna pregunta en el chat o si aprovechamos incluso para
hacerla hasta este momento de los elementos esenciales? Claro, ya tenemos acá una consulta. Nos dicen, buenas tardes, somos una pyme en una zona rural. Nos gustaría algún consejo o práctica en la que podríamos colaborar a la comunidad. Nuestra pyme se dedica a la sublimación general de prendas y accesorios. Muchísimas gracias a esta pyme por la consulta. Sí, efectivamente, quizás ahorita más adelante justamente vamos a tener un espacio para eso, ¿verdad? Y qué bueno que la organización como tal, ¿verdad? No solo esté visualizando, obviamente, pues en que su negocio esté muy bien y demás, sino en esta posibilidad de aportar a la comunidad, ¿verdad? A la larga, y eso también es importante que ustedes lo tengan claro, ¿verdad? A la larga, la inversión que hacen las pymes en temas de responsabilidad social y de sostenibilidad trae réditos. Trae réditos, por ejemplo, en términos de generar una mayor relación con sus clientes o una mayor relación o fortalecer esa relación con los mismos proveedores que ustedes tengan o con la misma comunidad, ¿verdad? En donde están operando. Más adelante vamos a retomar ese tema justamente para no adelantarme en la presentación. Entonces, voy a continuar acá. Este es un concepto que traigo como para reforzar, ¿verdad? ¿Qué estamos entendiendo por responsabilidad social? Este concepto lo tomé de la ISO 26000, ¿verdad? Las ISO es una organización internacional de certificación que busca la estandarización de las actividades en las empresas, en las organizaciones, en las instituciones, y lanzó desde el 2010 una guía, ¿verdad?, para implementar la responsabilidad social. Esta guía no es certificable, ¿verdad? Yo no puedo decir, ay, voy a decirle a un tercero que venga y revise si estoy haciendo responsabilidad social o no, porque la responsabilidad social y la sostenibilidad, no hay ninguna ley que me diga, ¿verdad?, que tengo que hacerlo, sino que es voluntario. ¿Qué dice esta gente de la ISO sobre el concepto de responsabilidad social? Dice que son las acciones de una organización para responsabilizarse de sus impactos, de los impactos de sus actividades en la sociedad, en el medio ambiente, ¿verdad? Basados en el comportamiento ético, en el cumplimiento de las leyes aplicables y en los instrumentos intergubernamentales e integrados en las actividades en curso de la organización. ¿Qué quiere decir entonces este concepto, verdad? Que yo como organización voy a empezar a identificar, bueno, cuáles son esas huellas que tengo, cuáles son esas huellas en lo económico, en lo social y en lo ambiental, ¿verdad? Y cómo reducirlas, cómo minimizarlas, cómo buscar tener un menor impacto. Y nuevamente sale el tema a colación que les mencionaba ahora, ¿verdad? Que no se vale decir que yo estoy haciendo las cosas con responsabilidad social, ¿verdad? O de forma sostenible, si no tengo cumplimiento legal. Y ahora hay algunos temas, ¿verdad? Que vemos que nos salen hasta en la sopa, ¿verdad? Mucho a nivel mercadológico y de marketing se utiliza la palabra verde, se utiliza la palabra eco, biodegradable, se utiliza la palabra sostenible, ¿verdad? Para decir algunas cosas y no necesariamente es así a la hora de acercarnos al producto o al servicio, ¿verdad? Entonces, también tenemos que tener mucho cuidado sobre el uso de estos temas y principalmente si no estamos aplicando la ley como punto inicial. Acá quería mostrarles un poco la diferencia, pues no la diferencia, sino más bien cómo se relaciona el concepto de responsabilidad social y el concepto de sostenibilidad y cómo son complementarios estos dos procesos. En primera instancia tenemos, como veníamos viendo, que la responsabilidad social, estamos hablando de la estrategia, ¿verdad? De estas acciones del día a día. Es entendida como o definida más bien mediante el cómo queremos lograr las cosas, ¿verdad? Y a qué queremos alcanzar, a qué le estamos apuntando, que sería a la sostenibilidad a largo plazo. Entonces, la responsabilidad social vendrían siendo todas estas acciones que en el día a día, ¿verdad? De mi emprendimiento, de mi pyme, realizo, esas decisiones diarias que le apuntan a la sostenibilidad a largo plazo. Y la sostenibilidad es esa meta que tenemos, ¿verdad? Ya sea un negocio grande o un negocio pequeño. El objetivo primordial de este ejercicio es responsabilizarnos del negocio y asegurar la sostenibilidad de la empresa. A mí me gusta mucho utilizar el ejemplo de un arbolito, ¿verdad? Que además es muy relativo a nuestro logo institucional, ¿verdad? Este árbol tan hermoso que nos protege como lo hacen los productos de seguros. Entonces,
La responsabilidad social vendrían siendo las acciones del día a día, ¿verdad? Aquí estamos hablando de las raíces fuertes de un árbol, del tronco fuerte, de las ramas, ¿verdad? Mientras más se desarrollen en el día a día, pues van a ser más robustas, más fuertes. Y la sostenibilidad vendría siendo a largo plazo, ¿verdad? Los productos que me genera un árbol. Por ejemplo, yo no siembro una semillita de un árbol de naranja hoy y tengo naranjas mañana, ¿verdad? Es a largo plazo. Yo necesito regarlo para que tenga raíces fuertes, para que tenga ramas sanas, vigilarlo que no tenga plagas. Esas serían mis acciones sostenibles, mis acciones de responsabilidad social. Y la sostenibilidad sería esa manzana que yo me voy a comer en N cantidad de años, esa naranja que me voy a comer en N cantidad de años. Pero también hay otros frutos que nos dan los árboles, ¿verdad? Como por ejemplo, un árbol bien grande, bien robusto, ahí a la par de una playa o de una montañita, ¿verdad? Que me permita a mí ir y hacer, poner una mantita y comerme una merienda ahí abajo, ¿verdad? Me da un espacio de esparcimiento, le da además un ecosistema para que puedan vivir otros animales como lo son los pájaros o algunos roedores, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos que las acciones del día a día que van a llevar a que este árbol tenga raíces fuertes y ramas fuertes, ¿verdad? Son las iniciativas de responsabilidad social. Y a largo plazo vamos a tener esos frutos. Árbol que me dé sombra, una naranja, oxígeno, por ejemplo, que es otro fruto muy importante que nos dan los árboles. Queríamos con este ejemplo, ¿verdad? Dar a conocer un poquitito más cómo se relacionan ambos conceptos y que no son excluyentes, ¿verdad? Pueden trabajar juntos en el proceso. Em, Quería pasar ahora, refiriéndome a la responsabilidad social y a la ISO 26000, a indicarles 7 materias fundamentales que la ISO 26000 habla, que cualquier organización, independientemente de su giro de negocio, independientemente de su tamaño, independientemente de si tiene o no recursos para trabajar el tema, son 7 recomendaciones de en qué debería estar trabajando una organización si quiere ser socialmente responsable. La ISO 26000 habla de que hay 7 materias fundamentales, ¿verdad? Y esto aplica, como les decía, para un emprendimiento como el que nos hacía la pregunta ahora, ¿verdad? De sublimación o para una organización tan grande como el INSS, con 6.655 personas colaboradoras. ¿Cuáles son estas materias fundamentales? Bueno, voy a empezar con esta que tiene que ver con derechos humanos. Hablábamos ahora de que hay que trabajar primero a lo interno y luego a lo externo de la organización. Eh, el primer elemento que coloca la ISO 26000 es trabajar los derechos humanos. Y hay muchísimo que podemos hacer en las organizaciones y tiene mucho que ver con cómo estamos tratando a nuestro personal, con cómo estamos relacionándonos con otros proveedores, si estamos o no cumpliendo con esos mínimos que están definidos a nivel internacional como derechos básicos o fundamentales. ¿Ok? Luego tenemos la gobernanza de la organización y esto puede sonar como a chino o a mandarín, pero básicamente es cómo se toman las decisiones en mi organización, ¿verdad? Y esto no solo refiere a un organigrama o a fulanito es el jefe y sutanito es el que hace las cosas, sino a cómo se toman las decisiones y que haya transparencia a la hora de tomar esas decisiones. En la materia fundamental de la gobernanza se busca mucho esa rendición de cuentas, esa lucha ante temas de corrupción, ¿verdad? Ese comportamiento ético de las organizaciones en las empresas. Y ese comportamiento ético se debe dar desde una organización tan grande como la nuestra a una organización también pequeña. Eso no es, no está relacionado con el tamaño o el rendimiento de la organización. Siguiendo con esta ruta de las materias fundamentales, tenemos las prácticas laborales, ¿no? Y luego vamos a ver más adelante a qué nos estamos refiriendo ya en detalle con algunos ejemplos prácticos, pero las prácticas laborales obedecen a pues tener condiciones adecuadas de trabajo, cumplir con jornadas
¿verdad? Adecuadas para que tengamos un buen desempeño, a tener, por ejemplo, en el caso de nuestro país, ¿verdad? Los diferentes cumplimientos legales que hay en torno al trabajo, a estar inscritos en la Caja Costarricense del Seguro Social para tener un seguro de salud, a que se pague el seguro de riesgos de trabajo para tener cobertura en esa parte, al pago de vacaciones, de aguinaldos, ¿verdad? Ya hay, para empezar, ¿verdad? Con la lista de temas regulatorios, hay una lista importante. Pero estamos hablando también de otros elementos que no necesariamente son regulatorios, como por ejemplo en prácticas laborales, el tema de tener un ambiente de trabajo sano, ¿verdad? Un ambiente de trabajo que sea con un buen clima laboral y cómo eso va a repercutir también en tener una mejor productividad, ¿verdad? Por ejemplo. Siguiendo esta ruta de cuáles son los temas que aplican para cualquier organización que esté empezando a trabajar el tema de responsabilidad social y de sostenibilidad, tenemos las acciones relacionadas al medio ambiente. En muchos casos, y en nuestro país, por todo el antecedente que tenemos en materia de protección ambiental, de parques nacionales, de generación de energía limpia, etcétera, en muchos casos, cuando hablamos de responsabilidad social o de sostenibilidad, lo que pensamos es en reciclaje y en voluntariado. ¿Verdad? Se relaciona mucho con estas dos acciones. Sin embargo, va muchísimo más allá, ¿verdad? Vemos que son 7 las materias fundamentales y que hay otras cosas adicionales. Es muy importante la gestión ambiental y a eso es a lo que refiere esta materia fundamental y se va a entender en este componente como esos elementos, no solo nuevamente de cumplimiento legal, sino esos elementos que yo puedo aportar desde mi negocio, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo, voy a dar aquí un ejemplo al azar, un negocio de hacer mermeladas, ¿verdad? Tengo que identificar en esta materia fundamental cuáles son esos impactos que yo, bueno, en realidad en todas las dimensiones, ¿verdad? Pero en la materia ambiental tengo que identificar cuáles son esos impactos que yo tengo. Bueno, yo tengo un impacto importante en los residuos que genero, ¿verdad? Que son, entonces empiezo a ver qué tipo de residuos son. Bueno, son residuos de naranjas, digo con el palo de naranjas. Son residuos de naranjas porque la mermelada que hago es de naranjas. Bueno, pero las estopitas de la naranja son biodegradables y yo podría hacer compost o podría hacer abono orgánico con esas estopas. O, ¿verdad? Podría alimentar otros animales con esas estopas y generarle el traslado de esas cáscaras a algún otro emprendimiento que le pueda funcionar para el proceso. En términos de medio ambiente es identificar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y qué insumos yo puedo incorporar en los procesos productivos para generar unos ahorros importantes. Acá es importante mencionar la dimensión ambiental, la materia fundamental del medio ambiente busca reducir los costos y también tiene un impacto en lo económico. Si yo como organización reduzco mi consumo energético, reduzco mi consumo de papel, reduzco, ¿verdad? Eso se traduce también en ahorros económicos que a la larga pueden generar un impacto positivo en la organización y ayudar pues a tener mayores beneficios. Pasando a otra materia fundamental, tenemos las prácticas justas de operación y acá tiene muchísimo que ver los temas relacionados a una competencia adecuada, libre, ¿verdad? El tema que mencionaba ahora doña Daisy, por ejemplo, de las licencias o los temas de reputacionales relacionados a cómo mi organización tiene este tipo de temas relacionados al secreto, al manejo de información específica, ¿verdad? ¿Cómo opera mi organización y si realmente se rige por principios éticos, por principios que sean los adecuados y los llamados a hacer. El tema de prácticas justas de operación va a depender mucho de cuál sea el tipo de emprendimiento y de pyme que ustedes tengan, ¿verdad? Y habla mucho del tema relacionado a competencia desleal, por ejemplo, ¿verdad? O yo voy a bajarle el precio aquí, aunque pierda, pero para quebrar a esta competencia, por ejemplo, ¿verdad? O sea, va en esos elementos. Siguiendo con esta línea, tenemos los asuntos de consumidores. ¿Verdad? Y consumidores se puede entender como cliente final de mi producto, como la persona beneficiaria de mi producto, mi servicio, o quien realmente sea el que compre el producto en el servicio. ¿Qué interviene en este tema? Bueno, interviene
y cuál sea la necesidad o la expectativa que tenga el cliente sobre el producto, ¿verdad? O sobre el servicio. Yo le estoy entregando realmente lo que espera y lo que necesita, o no estoy satisfaciendo esas necesidades. Yo tengo tal vez una clientela potencial, pero no estoy identificando en el mismo negocio de las mermeladas que ahora hay mucha gente que tal vez no consume tanta azúcar o que está reduciendo su consumo de azúcar y solo estoy haciendo mermeladas con azúcar, no estoy buscando otros sustitutos. Entonces, bueno, estoy dejando de atender, ¿verdad? Una posible clientela y desatendiendo esas necesidades y esos asuntos que tienen esos clientes potenciales. En asuntos de consumidores también entran muchos temas relacionados a cómo, por ejemplo, temas de información y transparencia en cuanto a los ingredientes, estamos hablando nuevamente del ejemplo de la mermelada, o temas relacionados a cómo hago yo realmente mi producto, qué elementos intervienen, qué materias primas estoy usando. Y finalmente, vean que es la última que comentamos, es la séptima materia fundamental, el tema de participación activa y desarrollo de la comunidad. O sea, es decir, que una vez que yo he pasado por todo este camino, ¿verdad? Y he gestionado todas estas materias fundamentales, es que llego al final de las puertas de mi empresa para afuera, ¿verdad? Una vez que ya hice todo el proceso en casa, a lo interno y con otras diferentes partes interesadas, es que empiezo a ver para afuera en la comunidad. ¿Qué se entiende por participación activa y desarrollo de la comunidad? ¿Verdad? Es cómo genero yo empleo, por ejemplo, en mi comunidad en donde estoy operando, cómo el solo hecho, por ejemplo, de pagar impuestos en una zona específica en donde estoy operando, eso va a generar también un impacto positivo en la organización. ¿Qué iniciativas desarrollo yo en conjunto o en alianza con las organizaciones comunitarias, ¿verdad? Háblese de asociaciones de desarrollo, no sé, por ejemplo, de em, fundaciones, ONGs, centros educativos, policías, gobiernos locales, MUNIs, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora hay un sinfín de posibles partes ahí, pero también me parece muy importante mencionarles a ustedes como pymes, porque tal vez estén hasta a este punto preocupados y preocupadas, bueno, pero es que tendré que trabajar todas las materias fundamentales al mismo tiempo, tendré que invertir en todo al mismo tiempo. No, es importante que ustedes sepan que yo como organización, o ustedes más bien como organizaciones, pueden priorizar, ¿verdad? Con cuál de las materias fundamentales quieren trabajar. Se vale, ¿verdad? Se vale decir, bueno, voy en esta ocasión, porque es la primera vez y es algo nuevo para mi entidad y apenas lo estoy explorando, voy a trabajar únicamente el tema de prácticas laborales, porque ya de por sí es un tema que tiene mucha cuestión de cumplimiento legal, entonces me voy a quedar en ese. No, pero es que la verdad a mí los clientes me han estado pidiendo como ciertas cosas y además yo voy a trabajar este tema de asuntos de los consumidores. O sea, es completamente válido que la organización se defina cuál va a ser su prioridad de trabajo y que focalice las acciones. Una palabra clave en términos de responsabilidad social y de sostenibilidad es priorizar. ¿Verdad? Entonces, perfectamente por recursos, por tiempo, por presupuesto, o sea, por un sinfín de cosas, ustedes pueden priorizar en una, dos, tres, no sé, ya aquí quedará a criterio de cada organización, qué quieran hacer y cómo lo quieran desarrollar, ¿verdad? Nuevamente les recuerdo que estas son 7 materias fundamentales que establece la ISO 26000, de cuáles son esos mínimos que cualquier organización, independientemente de su tamaño, de su giro de negocio, de su enfoque, etcétera, puede desarrollar, ¿verdad? Vemos que el tema de derechos humanos, el tema de prácticas justas de operación, participación de la comunidad, esto le aplica a cualquier tipo de organización, independientemente de cómo ésta sea. Más bien acá aprovecho para preguntarle a Laura si tenemos alguna otra consulta, además de la que nos dejamos para más adelante con respecto a la participación comunitaria, justamente. Claro, sí, por acá tenemos otra consulta. Nos dicen, buenas tardes, mi pyme se dedica a la venta de accesorios dentales. ¿Qué me recomienda para empezar con el manejo adecuado de los desechos? Ok, perfecto. Vamos a ver justo esas dos, ya se me van acumulando para más adelante, que es cuando ya tenemos los elementos específicos, pero ahí voy a irme adelantando y para aprovechar también y repasar en qué materia fundamental estaría cada acción. La pregunta del emprendimiento, la pyme que tiene el negocio de sublimación, está enfocada
en cómo hacer acciones de participación y desarrollo comunitario, ¿verdad? La pregunta de esta pyme que tiene implementos dentales está enfocada en la dimensión del medio ambiente, ¿verdad? En cómo gestionar adecuadamente sus residuos y gestionar esos residuos que primero, que no le vaya a generar un daño reputacional y también, ¿verdad? Porque es un riesgo o incluso poderle poner un candado al emprendimiento si no se gestionan adecuadamente los residuos, si tiene un problema con el Ministerio de Salud o cualquier otra entidad, ¿verdad? Un tema preventivo también, pero siempre en esta materia fundamental. Ok, más adelante vamos a retomar esas consultas. Las colocaba acá nada más para establecer cuál era la materia fundamental a la que nos estamos refiriendo con esas dos dudas que tenemos. Otro elemento de referencia muy importante que les quiero traer acá a esta mesa de trabajo, en donde para nosotros desde Grupo INSE es muy importante trasladarles a ustedes qué está sucediendo a nivel internacional, qué está sucediendo a nivel nacional con temas relevantes y que ustedes puedan aplicar desde sus emprendimientos y sus pymes. Los Objetivos del Desarrollo Sostenible, los famosos ODS. Estos son 17 objetivos que las Naciones Unidas, 193 países que forman parte de las Naciones Unidas, se han establecido y que se conoce como la Agenda 2030. La Agenda 2030 se creó ya hace algunos años, tiene como su nombre lo indica, una fecha de cumplimiento al 2030, al 2030, ahora que ya pareciera que no, pero está realmente cerca. Y se trata justamente de 17 grandes brechas que como humanidad, que como sociedad tenemos en conjunto, ¿verdad? A las que las Naciones Unidas dice, bueno, a esto hay que atenderlo, esto hay que atenderlo, esto hay que resolverlo. Y fueron 193 países los que dijeron, no, mira, sí, efectivamente, estos son prioridades y esto hay que atenderlo. No solo los países, y entre ellos Costa Rica, esos 193 países se han adherido o han apoyado estas metas y no solo apoyado, sino decir, bueno, ok, pero yo voy a trabajar en esto, sino que también las empresas socialmente responsables y las pymes, ¿verdad? Socialmente responsables, em, están diciendo, yo voy a trabajar en esto, ¿verdad? Y un poco acá para irle respondiendo a la pyme de sublimaciones, que está en una zona rural. Ustedes pueden priorizar no solo las materias fundamentales, ¿verdad? Que veíamos que ustedes estaban con interés en la materia fundamental de comunidad, sino también en cuál podría ser un ODS, ¿verdad? Un objetivo del desarrollo sostenible al que ustedes le aportan. Vamos a ir repasándolos uno a uno, ¿verdad? A ver también qué me hace relación con mi negocio, ¿verdad? ¿Qué me hace relación con con mi trabajo? Porque a una organización le pueden llamar la atención todos, ¿verdad? Pero no necesariamente está dentro de su metro cuadrado, como yo le llamo, o no necesariamente está dentro de su giro de negocio. Y aquí tal vez voy a hacer un paréntesis, ¿verdad? Porque es cuando vemos en ocasiones a empresas, no sé, voy a poner un ejemplo así completamente al azar e inventado. A una empresa de construcción, sí, ¿verdad? Muy grande, muy importante, generando mucho trabajo, pero que sus iniciativas de responsabilidad social están en cuidar el tiburón martillo allá en la isla del Coco, a miles y miles de kilómetros de nuestras costas. Y decimos, bueno, sí, qué importante cuidar el tiburón martillo que están allá en nuestras costas, en nuestro tesoro natural que es la isla del Coco. Pero no habrán, nos podemos preguntar, ¿verdad? No habrán otras acciones más acordes a su giro de negocio, más acordes a los temas materiales que veíamos anteriormente, que tal vez la organización no haya contemplado, ¿verdad? En tierra firme. No tendrá algún tema con sus colaboradores, no tendrá algún tema con sus proveedores que pueda trabajar, en lugar de invertir un presupuesto importante en trasladar personas voluntarias hasta esa zona, que además son varios días, implica un costo, etcétera. A eso nos estamos refiriendo con que las acciones de sostenibilidad tienen que ser congruentes al tipo de empresa o de negocio, ¿verdad? Probablemente a esa organización a esa empresa que trabaje en construcción, le sea más relevante, ¿verdad? Más atinente a su giro de negocio, más de su ADN, ¿verdad? Por el tipo de empresa, qué sé yo, trabajar en enseñarle a las personas que viven ahí en la comunidad temas de mantenimiento alrededor de su empresa, temas de mantenimiento básico de su vivienda,
por ejemplo, ¿verdad? Cómo darle cada cuánto y cómo darle mantenimiento, no sé, a un servicio sanitario, cómo y cada cuánto de dársele mantenimiento a un sistema de tuberías, cuál es el estado real de una, o cómo verificar el estado de una instalación eléctrica, ¿verdad? O sea, estoy aquí, esto es un ejemplo completamente al, al azar, ¿verdad? Pero lo que quiero nuevamente reforzar es el hecho de que em, tenemos primero que ver, ¿verdad? ¿Cuál es el giro de negocio? ¿Cuál es nuestro metro cuadrado antes de empezar a ver fuera de ese canasto? Y para eso los objetivos del desarrollo sostenible nos pueden ayudar mucho. Son 17, ¿verdad? Como vemos acá en la imagen, son muy importantes, pero no necesariamente todos pasan por nuestro tipo de servicio o de producto. Voy a ir revisándolos todos y les voy a decir, por ejemplo, cuáles son los que están relacionados con el INS, tal vez para usarlo a modo de ejemplo y que quede más claro. Estos objetivos además están ordenados en orden prioritario, ¿verdad? El primero de ellos es fin de la pobreza. Fin de la pobreza lo que habla es de reducir la brecha socioeconómica que hay entre personas de menos ingresos y las personas de más ingresos de los diferentes países. Habla y entiende, ¿verdad? Que hay grupos que están en condición de vulnerabilidad, como lo son las mujeres, las personas adultas mayores o los niños y niñas que son dependientes económicamente de una persona adulta, ¿verdad? Y habla de la importancia de cerrar esas brechas de pobreza porque la falta de acceso a recursos económicos limita acceso a otros recursos como lo son la educación, la salud, el trabajo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy ligado al Objetivo de Desarrollo Sostenible 1 está el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2, que es cerrar o acabar con el hambre, ¿verdad? Estamos hablando de que hay personas en este planeta, ¿verdad? En este país inclusive, que solo tienen quizás una comida al día o que los alimentos que consumen al día no suplen las necesidades nutricionales necesarias para su crecimiento. Entonces aquí también se habla de que hay poblaciones muy vulnerables, como las personas menores de edad o personas que tengan enfermedades o padecimientos específicos, que tengan ciertas limitaciones en cuanto a alimentación, ¿verdad? Luego tenemos el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, que habla de el acceso a la salud y al bienestar, ¿verdad? Este es uno de los objetivos en donde el grupo INS pues impacta directamente. Nosotros como entidad aseguradora promovemos la salud de las personas y su bienestar. El ODS, el ODS 3 busca el acceso o promueve que los países tengan esa disponibilidad de acceso a seguridad social, ¿verdad? A tener disponibilidad y acceso a atención médica en caso de ser requerido, a procesos de diagnóstico, ¿verdad? En caso de ser requerido. Nosotros, por ejemplo, en este país, si bien es cierto, contamos con un robusto sistema de seguridad social, hay algunas poblaciones que se salen de esa atención y claramente también hay brechas importantes, ¿verdad? Como lo son las listas de espera u otras cosas que la ciudadanía padecemos, ¿verdad? En lo que sería acceso a servicios de la caja. Pero el sistema de salud que nosotros tenemos en Costa Rica no necesariamente es así, ¿verdad? O funciona de esa forma en otros países, aún y con sus limitaciones. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 tiene que ver con la promoción de la educación y vean qué importante esa palabra adicional que tiene, educación de calidad, ¿verdad? Educación que le permita a las personas no solo tener conocimientos básicos de cultura general, conocimientos básicos para un bachillerato, por ejemplo, sino también educación para el trabajo, que le permita a esa educación tener facilidad de acceso a un trabajo, ¿verdad? O a un ingreso para darle medios de vida satisfactorios. Se habla que el Objetivo de Desarrollo Sostenible de Educación promueve no solo el acceso a educación de calidad, sino a educación para todas las personas, ¿verdad? Aquí estamos hablando inclusive de personas con discapacidad, o con alguna situación particular, o la atención, por ejemplo, lo trasladamos a nuestro país, de población indígena, que también pueda recibir educación en su dialecto particular, dependiendo del territorio en el que se encuentre. El ODS 5 es el ODS que busca la igualdad de género, ¿verdad? La igualdad entre hombres y mujeres en la accesibilidad tanto a servicios como a recursos. Ahí nada más para darles un ejemplo de a qué es lo que apunta este objetivo de desarrollo sostenible. Solo en nuestro país se habla de que las mujeres tienen, bueno, tenemos, porque me incluyo dentro de ese grupo de género, em,
tenemos 5 años en promedio, 5 años de estudio más en promedio que los hombres. ¿Ok? Es decir, que una mujer, como la compañera Laura, como yo, cualquier otro que ustedes que nos esté oyendo en este momento, eh, se prepara en estudios técnicos o académicos o, ¿verdad? O lo que fuera, 5 años más que cualquiera de los hombres que viven en este país. Sin embargo, la brecha en ingreso de salario entre hombres y mujeres, y no estoy hablando de personas que tengan diferentes puestos o diferentes instituciones, o, ¿verdad? O en el caso de ustedes que tienen diferentes pymes, sino es una misma persona, o sea, un mismo puesto, que si lo ocupa un hombre o si lo ocupa una mujer, hay diferencias de salarios de hasta un 30%, ¿verdad? En detrimento o dándole por la cabeza para que nos entendamos en buen tico, para a las mujeres, ¿verdad? Pese a que tenemos un mayor nivel de preparación. Entonces, este ejemplo se los doy solo para que veamos que el tema de equidad de género no es solo ver cómo las mujeres acceden a temas de oportunidades laborales y a temas de oportunidades de estudio, sino también cómo cerramos estas brechas para que puedan acceder a trabajos realmente estables y que temas como los cuidados de las personas dependientes en casa, ¿verdad? Qué sé yo, em, la limpieza, el cuidar a un niño o una niña no se recarguen en las mujeres, ¿verdad? Que se conoce como doble o triple jornada laboral, sino que también pueda ser distribuida entre todas las personas de la casa. Para pasar al objetivo de desarrollo sostenible 6, este se refiere al agua limpia y saneamiento. Quizás en nuestro país, en donde tenemos amplitud de recurso hídrico, ¿verdad? Este ODS no sea tan significativo como en otros países en donde eh, la cantidad de agua potable por persona es relativamente muy poca. De hecho, se habla que las em, guerras en un futuro van a ser por el tema de acceso a agua potable. eh, Sin embargo, creo que es importante. Hay muchas zonas de nuestro país que están en lo que se conoce como un estrés hídrico, ¿verdad? Es decir, no hay suficiente agua potable para cubrir las necesidades de las personas que viven ahí. Esto implica que si se requiere permisos de construcción para un edificio de empresas o para un edificio de una pyme o para un edificio, una casa de habitación, no hay pajas de agua disponible porque ya no hay suficiente recurso hídrico para estas zonas, ¿verdad? Entonces tenemos que este tema ya está limitando el acceso a desarrollo, ¿verdad? De la mano con un ambiente limpio. Incluso no sé si a ustedes les pasaba, ¿verdad? A mí en la escuela me decían que el agua era un recurso inagotable. Hoy sabemos que eso no es así. Y sin embargo, en nuestro país, literalmente, ¿verdad? Literalmente seguimos botando el agua potable por el excusado, ¿verdad? La que utilizamos para el desecho de excretas. Este tema es muy relevante, ¿verdad? Limita el acceso a otros recursos o servicios. Pasamos ahora al ODS 7. El ODS 7 habla de energía asequible y no contaminante. Digamos que en términos generales de nuestro país es una en la que y pues tenemos una banderita, ¿verdad? Estamos en verde, estamos bastante bien. Nosotros generamos hasta un 98, 99% de energía limpia, ¿verdad? Es decir, que viene de fuentes renovables o que viene de fuentes no contaminantes. En muchos países para generar la energía eléctrica tienen que quemar combustible, es decir, petróleo, gasolina, diésel, otras cosas. En nuestro país esa energía proviene de un volcán, ¿verdad? Proviene del viento, proviene de una hidroeléctrica o es decir, de un río, ¿verdad? Eso también es importante. Más sin embargo, pues ahí tenemos muchas oportunidades también de mejora, ¿verdad? Y no depender tanto de otro tipo de combustibles y pasar más bien a energía menos contaminante. El ODS 8 habla de trabajo decente y crecimiento económico. Y básicamente esto lo que quiere decir es, necesitamos más fuentes de empleo, ¿verdad? Yo creo que ustedes en las pymes lo tendrán muy claro, ¿verdad? Más fuentes de empleo para poder tener un mayor crecimiento económico, ¿verdad? Y esto implica también temas de acceso a créditos, temas de acceso a productos, como en el caso de nosotros, que tenemos esa oferta diferenciada de seguros para ustedes, ¿verdad? Y el tener todas las plataformas, medios y mecanismos necesarios para que su emprendimiento, para que su pyme crezca, se consolide, ¿verdad? Y genere más ingresos. El ODS 9 habla
de la industria, la innovación y la infraestructura, ¿verdad? Y cómo esta tiene un papel muy relevante en la generación no solo de trabajo, ¿verdad? Que es el ODS anterior, sino también de que si la industria sigue creciendo o crece sin tener en cuenta las particularidades y las necesidades, por ejemplo, de agua o del ambiente, y pues va a tener un impacto muchísimo más fuerte. El ODS 10 habla de la reducción de las desigualdades. Este es un elemento muy importante, ¿verdad? Porque lo que busca es que haya menos desigualdades entre diferentes grupos de población, entre diferentes países, entre diferentes clases sociales inclusive. El ODS 11 habla de ciudades y comunidades sostenibles y acá mucho tiene que ver con cómo están diseñadas las ciudades y los centros urbanos, ¿verdad? Todo el tema de planificación urbana y territorial, ¿verdad? ¿Cuáles son, por ejemplo, y probablemente ustedes que han tenido que sacar sus permisos de operación y demás en el ministerio y las municipalidades, habrán tenido que sufrir algunos de estos temas relacionados a, bueno, es que mi emprendimiento, mi pyme no está en una zona comercial, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? No me van a dar el permiso, por ejemplo, de funcionamiento, ¿verdad? Tiene que estar dentro de una zona catalogada como comercial para que realmente se me habiliten ese tipo de cosas. A eso se refiere el ODS 11, ¿verdad? Y cómo coexistir, no solo para que las personas que vivimos en las ciudades realmente tengamos las posibilidades necesarias y los servicios necesarios, sino para no tener tanto impacto en el ambiente. Acercándonos ya al ODS 12, tenemos que este habla de producción y consumo responsable, ¿verdad? Y es como yo, en este caso, o nuevamente ustedes como organizaciones y emprendimientos, tengo la menor cantidad posible de impactos en lo que hago, ¿verdad? Pero también busco suplirme de aquellas materias primas o de aquellos productos o servicios, ¿verdad? En esa cadena, en ese encadenamiento productivo, que tengan ese menor impacto. El ODS 13 habla de la acción por el clima, ¿verdad? Y cómo podemos realmente reducir estos impactos en el planeta. Por ejemplo, en estos días que se habla tanto de, bueno, sucedió tal tema en tal zona que se inundó, ¿verdad? Que nunca había sucedido y que ahora está pasando. Y pues eso tiene que ver mucho no solo con que haya un aumento en la intensidad de los efectos climáticos, sino que también el hombre, ¿verdad? El ser humano ha tenido impactos muy importantes. Llegamos y construimos masas de concreto, ¿verdad? Sobre una ciudad y no permitimos que el terreno, este, tenga las modificaciones y el movimiento de agua, circulación de agua necesario. Llenamos de basura los ríos y luego no pretendemos, ¿verdad? O los caños y luego no pretendemos que funcionen adecuadamente, ese tipo de cosas. Luego tenemos el ODS 14 que tiene que ver con vida submarina, ¿verdad? Nuestro planeta es un 70% agua, un 70% océanos, ¿verdad? Y cómo poder em, no solo cuidar y proteger para las futuras generaciones, sino también buscar que estén en un equilibrio adecuado. Tenemos ya acercándonos al cierre el ODS 15 que tiene que ver con los ecosistemas y las vidas terrestres y el ODS 16 sobre la paz, la justicia y las instituciones sólidas que van a generar instituciones, ¿verdad? Y países más democráticos. Y el ODS 17 que cierra con el componente de cómo generar esas alianzas a largo plazo, ¿verdad? Y buscar esas acciones conjuntas de las diferentes organizaciones y entidades. Entonces, nuevamente, ¿cuáles son los ODS que estarían dentro del metro cuadrado de grupo INS? Bueno, les decía que el 3, ¿verdad? Que tiene que ver con salud y bienestar. El ODS 8, ¿verdad? Nosotros trabajamos muchísimo en términos no solo, ¿verdad? Desde nuestro seguro de riesgos de trabajo, en que el trabajo realmente sea decente y que tenga las condiciones adecuadas. Em, ¿Verdad? Que podríamos decir que estos son dos objetivos sobre los cuales nosotros centramos nuestra acción. Ustedes como emprendimientos pueden decir, bueno, ok, yo no solo voy a escoger sobre cuál materia fundamental trabajar, sino sobre cuál ODS podría estar trabajando. Entonces, por ejemplo, usando las preguntas que aún no he respondido de el emprendimiento, la pyme de insumos dentales, ellos quieren trabajar sobre un tema que está relacionado a la acción por el clima, ¿verdad? O a la vida, por ejemplo, podría ser, ¿verdad? A la acción por el clima o a la vida terrestre y de ecosistemas. Por ejemplo, podría ser esa la alternativa, desde la materia fundamental que veíamos anteriormente de medio ambiente, ¿ok?
hasta acá quisiera también aprovechar para ver si hay alguna pregunta, duda, algún otro comentario que me ponga ahí en lista. Claro que sí, por acá nos dice un anónimo, por favor, ¿dónde podemos encontrar la información más actualizada para reciclar y poder utilizar esa información para compartirla al personal de la pyme y manejo adecuado de los desechos? Gracias. Excelente, voy a contestar esa de una vez porque no la tenía contemplada dentro de lo que vamos a ver más adelante. Ustedes pueden entrar a la página del Ministerio de Salud y buscarla o googlear nada más la Estrategia Nacional de Reciclaje. La Estrategia Nacional de Reciclaje define, ¿verdad?, cuáles son los tipos de residuos sólidos, que son como los más tradicionales, los que generamos en el día a día, ¿verdad? Y que establece cuáles son no solo los colores, en la forma en la que tenemos que colocar los contenedores de clasificación de residuos, sino los materiales que vamos a poder recuperar o reciclar, ¿verdad? Ahí puede encontrar toda esa distribución, le repito, la Estrategia Nacional de Reciclaje, así la puede buscar. Y yo les recomendaría buscar en su gobierno local, son las municipalidades, los gobiernos locales, los que son los encargados de implementar esta estrategia. Es decir, la municipalidad debería darles la opción de poder entregarles los residuos en caso que ustedes no tengan un centro de acopio cercano. Si el gobierno local no lo tiene, ¿verdad? O sea, debería estarle dando esa responsabilidad a algún centro de acopio o como ciudadanía, como emprendimiento que paga impuestos en ese gobierno local, podríamos exigir, ¿verdad?, el cumplimiento de esa legislación que es desde el 2017, o sea, ya es bastante, perdón, desde el 2012, ya es bastante antigua. Ahí pueden conseguir información de ese tema. Incluso hay algunos como materiales, ¿verdad? Como que si queremos imprimir o colocar en en nuestras pymes, pues podemos hacerlo también, que viene ahí como algunas opciones de trabajo. No sé si era esa la única pregunta que había, Laura, sino para continuar. Tenemos por acá una de Tatiana, dice, una pyme de diseño estructural y arquitectura, ¿en qué se puede enfocar? ¿Ok? Qué interesante esa pregunta. Va a depender mucho. Mi primera recomendación sería trabajar a lo interno, ¿verdad? O sea, ¿qué podemos gestionar a lo interno desde las 7 materias fundamentales? Y si hay algún ODS que haga clic con su giro de negocio, ¿verdad? Aquí claramente el de ciudades y comunidades sostenibles nos hace mucho, ¿verdad? Mucho clic, o inclusive el tema de manejo de aguas, ¿verdad? Porque este es un punto, bueno, en el que si en este estamos con tarjeta verde, aquí estamos con súper tarjeta roja, ¿verdad? No, en nuestro país no hay un adecuado sistema de manejo de aguas negras, tenemos vertido de aguas sucias y de cualquier tipo de líquidos, ¿verdad? Y de lo que se conoce como exiliados en ríos y quebradas, ¿verdad? Y hay mucho trabajo que hacer. Pero mi recomendación sería trabajar primero a lo interno, ver que estemos teniendo todo el cumplimiento legal, y ahorita vamos a darles algunas recomendaciones generales en cada una de las dimensiones, en lo económico, en lo social y en lo ambiental, para que tomen nota. Me Perfecto. dice si hay Tenemos alguna también otra. una siguiente consulta para abarcarla una vez, Andrea. Dale. Dice que ¿qué beneficios puede tener mi pyme cuando realiza prácticas de sostenibilidad? Esa es justamente la última diapositiva que tenemos, la de beneficios. Entonces ahí la estaríamos retomando. Voy a continuar acá, ¿verdad? Ya vimos como todo este tema más conceptual. Voy a repasar rápidamente algunas instituciones nacionales y entidades que están promoviendo este tema y a las cuales ustedes podrían acudir, ¿verdad? Porque también tienen procesos de capacitación, algunos son gratuitos. En nuestro país hay varias organizaciones que están trabajando el tema. En primera instancia, quiero colocar a la Alianza Empresarial para el Desarrollo. Ahora esta organización eh, promueve desde hace más de 25 años la responsabilidad social y la sostenibilidad en el país. Y hay varias entidades, tanto públicas como privadas, pymes inclusive, que forman parte de esta alianza. Ellos pueden seguirlos en redes sociales o revisar su página. Hay mucho material de referencia, ¿verdad? De proyectos que ya se están haciendo. En muchos temas ya, ¿verdad? No hay que ponerse creativos, sino revisar qué son buenas prácticas y cómo podemos traerlas hasta nuestras instancias. Entonces ahí recomendarles utilizar esta fuente de información. También tienen algunos seminarios web que son gratuitos que podrían acceder.
Luego está la Alianza Empresarial para el Desarrollo, es una organización que promueve alianzas público-privadas, ¿verdad? Entre el sector público y el sector privado, incluyendo también pymes. Y ellos tienen como ejes de trabajo específicos sobre los cuales están haciendo acciones, como por ejemplo el tema de prevención de cáncer de mama, el tema de educación vial y otros. Luego también tenemos el Consejo Consultivo Nacional de Responsabilidad Social, ¿verdad? Para todas estas ustedes pueden buscar sus redes sociales y seguirlos para tener más información si les interesa el tema. Este consejo consultivo lo que hace es promover la política pública que hay a nivel nacional y promover buenas prácticas que se traen de cooperación internacional para el tema. Luego tenemos a Inteco. Inteco promueve varias buenas prácticas que podemos tener en términos de responsabilidad social. Ahorita más adelante vamos a ver algunas de ellas. Y finalmente la Cámara estadounidense, ¿verdad? Costarricense norteamericana eh, de comercio, la AmCham, ¿verdad? Que incluso tiene una premiación para empresas, emprendimientos pymes que tengan proyectos o iniciativas en responsabilidad social con diferentes categorías, ¿verdad? Desde compras verdes, inclusión de la de discapacidad, de personas con discapacidad en en las empresas, la proyección comunal, ¿verdad? Que veíamos y otras. También quería contarles que nuestro país es el segundo país en América Latina en contar con una política nacional de responsabilidad social, ¿verdad? Aquí tal vez no me voy a detener mucho, pero solo que ustedes lo conozcan. Esta política nacional se creó en el 2017 y tiene un cierre, un corte al 2030. Este corte coincide incluso con los objetivos del desarrollo sostenible, ¿verdad? Y lo que promueve es 7 ejes de trabajo que están relacionados a cómo la responsabilidad social puede ser un elemento transformador de la economía costarricense, a trabajar desde el eje 2, la transparencia y el buen gobierno corporativo, a articular las acciones en la lucha contra la pobreza. El eje 4 está relacionado con la creación de empleo y el fortalecimiento de las capacidades productivas. El ODS 5 en relación a al medio ambiente y todo lo que está relacionado con cambio climático. La política tiene en el eje 6 el trabajo en la cadena de valor con proveedores y consumidores. Y el eje 7 está relacionado con relaciones exteriores, ¿verdad? Aquí tal vez no me voy a detener tanto. Y vamos a entrar ahora, sí, a cómo aterrizar, que serían varias de las preguntas que tengo acá pendientes, cómo aterrizar estos elementos ya en las diferentes dimensiones, en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Entonces, la gestión social. Primero que nada y antes que todo, nosotros le recomendaríamos, ¿verdad? Verificar el tema de aseguramiento de las personas trabajadoras con la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿verdad? Que es un tema no solo regulatorio, sino de responsabilidad de ustedes hacia sus personas que trabajan con ustedes. La revisión de que haya inscripción del seguro de riesgos de trabajo, ¿verdad? Y la actualización salarial como corresponde, ¿verdad? Para que en caso de que se dé un incidente o se lleve a cabo un riesgo de trabajo, pues tengan la cobertura de seguro adecuada. Luego verificar y tener acciones para promover la salud integral de las personas y la seguridad ocupacional, ¿verdad? Tener, por ejemplo, si estamos trabajando en un trabajo de oficina, promover las pausas activas, y cualquier otra acción que busque que la persona tenga un bienestar en el espacio de trabajo, buscar que se generen espacios de trabajo con climas laborales adecuados, ¿verdad? Y todo esto. La promoción del teletrabajo, ¿verdad? Si su emprendimiento, si su pyme es factible, ¿verdad? Inclusive eso también les va a traer ahorros importantes en consumo si fuera el caso. Luego tenemos el tema de pago de garantías laborales, ¿verdad? Aguinaldo, vacaciones, incapacidades, el tema de, ¿verdad? Todos los temas relacionados a cuestión regulatoria. Lo que les mencionaba ahora, ¿verdad? O sea, si tenemos un hombre y una mujer que están desarrollando el mismo trabajo, ambos deberían estar ganando lo mismo, ¿verdad? Revisar esto en sus pymes sería una cuestión importante y no solo revisarlo. Si nosotros tenemos estas cuestiones, están verificadas, garantizadas, tenemos evidencia y demás, perfectamente podemos llegar a postular por un contrato, a competir por ganarnos un nuevo cliente, ¿verdad? Y con las evidencias de estos temas, decir que estamos generando acciones
de sostenibilidad, siempre y cuando tengamos las evidencias, ¿verdad? Y la documentación respectiva. Así también promover dentro de nuestras organizaciones el trabajo digno, ¿verdad? Libre de discriminación, libre de acoso sexual, promoviendo derechos humanos y la inclusión laboral, incluso valorar si es factible que nosotros tengamos, por ejemplo, una persona con discapacidad trabajando en nuestra organización, ¿verdad? Inclusive si eso fuera así, hay un proceso para que si la discapacidad está avalada, por decirlo de cierta forma, por la CONAPDIS, que es la comisión a nivel nacional encargada de temas de discapacidad, yo puedo deducir de impuestos, ¿verdad? De lo que es el pago de salario de esa persona y todas las adecuaciones físicas que yo como pyme incurrí para adecuarle el puesto, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso podría ser un incentivo económico para ustedes, ¿verdad? Y si realmente les va a generar ese aporte a lo interno de la organización. Veamos ahora algunos ejemplos en lo ambiental. Primero que nada, respondiendo un poco también a la pregunta, y yo no acabo de responder la pregunta de la pyme que se encarga de insumos odontológicos. Yo necesito tener claridad sobre cuál es mi giro de negocio, qué residuos estoy generando, si solo son ordinarios, como los que les mencionaba ahora de la Estrategia Nacional de Reciclaje, o si tengo algunos otros insumos que esté generando residuos que sean, por ejemplo, hay clasificaciones que hablan de bioinfecciosos, como los que les mencionaba el Hospital del Trauma, o los residuos eléctricos y electrónicos que se consideran residuos peligrosos. Las llantas, por ejemplo, de vehículos se consideran también residuos peligrosos. Y así hay una serie de otros residuos. Nosotros tenemos, o sea, tenemos que tener claridad como pyme de qué es lo que estoy generando, qué tipo de opciones hay para el manejo de esos residuos, si puedo generar algún tipo de cambio con mis proveedores para no tener que reducir, o sea, para reducir esos residuos o sustituirlos por otras cosas, ¿verdad? Creo que ese sería uno de los primeros puntos para generar adecuadamente el manejo de residuos. Y es importante, y probablemente a ustedes se los pidieron para los permisos en el gobierno local, tener un plan de gestión de residuos, ¿verdad? O sea, ¿a quién se los voy a entregar? Hay un recuperador autorizado o un centro de acopio autorizado por el Ministerio de Salud en mi comunidad a la cual yo le voy a hacer la entrega, donde voy a colocar temporalmente los materiales clasificados, si son peligrosos, quién los va a venir a retirar, ¿verdad? O sea, necesitamos tener claridad de cuáles son esos residuos que genero y tener un plan para manejarlos, ¿verdad? Si no, en cualquier momento podemos tener una revisión, esto se puede convertir en un riesgo para ustedes y para su continuidad del negocio, y de no tener estos temas adecuadamente gestionados, perfectamente me podrían cerrar el chinamo, como dice, ¿verdad? Luego, el uso adecuado de materiales, ¿verdad? Buscar materiales, si estamos hablando de que yo tenga un producto o un servicio, aquí para también utilizar el ejemplo de la pyme que hace sublimaciones, em, ¿qué residuos me genera? ¿Hay algún tipo de tintas o de materiales que sean reutilizados o que provengan de fuentes que no sean vírgenes, ¿verdad? O sea, revisar en esos productos que yo utilizo en mi día a día, en el emprendimiento, si hay alguna opción más ecológica o más amigable con el ambiente que yo pueda utilizar, ¿verdad? En algunos casos también de producto, esto va a depender mucho de su giro de negocio, pero se está utilizando, se está hablando mucho ahora del tema del embalaje, ¿verdad? em, ¿cómo viene empacado el producto? ¿Qué opciones amigables con el ambiente tengo yo para empacar adecuadamente ese producto? Y vean que también ya empezamos a hablar a nivel de regulación en nuestro país de temas que antes eran voluntarios, como todo esto, a cuestiones que ahora son completamente obligatorias. El uso de poliestireno, de los famosos envases de estereofón ya no está permitido en nuestro país y hacia ese tipo de tendencias vamos con el uso, por ejemplo, de plástico de un solo uso, ¿verdad? Estamos pasando de temas de embalaje en papel, a temas de embalaje en otro tipo de productos que necesitamos adecuarnos, ojalá con tiempo, para que si se da una nueva regulación, ¿verdad? No tengamos que de un día para otro hacer los cambios en nuestras operaciones. Y luego, idealmente, pensar desde ya en embalajes que sean más amigables con el ambiente. Pero mucha gente puede decir, y ya nos han mencionado en este tipo de charlas anteriormente, bueno, pero es que eso me va a representar un costo adicional. Probablemente sí, ¿verdad? Pero estamos ahora ante una clientela, no voy a decir que toda, ni esto es una generalización, pero hay parte de esa clientela que está cada vez más enfocada en que lo que está comprando, en lo que está adquiriendo, ¿verdad? No tenga ese impacto
en el medio ambiente. Entonces, muchos clientes están de acuerdo en tener que pagar un adicional porque llevar un empaque que sea amigable con el ambiente, por ejemplo, ¿verdad? Pero incluso tal vez nos estamos haciendo la idea en el emprendimiento, en la pyme, ay, no, es que esto implica un costo más, yo no quiero trasladarle ese costo al cliente. Sí, pero probablemente su cliente sí quiera pagarlo, o si estamos hablando de una empresa en el sector público con la nueva actualización de la regulación que hay al respecto, hay que priorizar en productos que tengan criterios de compra sostenibles, por ejemplo, ¿verdad? Otro elemento fundamental, ¿verdad? Para la pregunta que nos hacían ahora, bueno, ¿qué puedo yo hacer? Primera instancia, ¿cómo estoy, qué se está haciendo en el consumo del agua? ¿Hay alguna opción para yo reducir ese consumo del agua, minimizar su impacto, ¿verdad? Utilizar, por ejemplo, agua llovida u otras cosas para el día a día. El ahorro de energía eléctrica, ¿verdad? Si bien es cierto, nuestro país produce fuentes limpias, no quiere decir que lo podamos usar, ¿verdad? A diestra y siniestra. El tema de manejo de residuos, el tema de envases reciclables, ¿verdad? Que era lo que hablábamos ahora. Limitar o eliminar de forma completa el uso de plásticos, buscar reducir el uso de transportes, ¿verdad? Y reducir también el uso de papel. Al final son temas que nos ayuden a cuidar la flora y la fauna de alguna manera. Y en la gestión económica o de gobernanza, aquí les queríamos comentar, ¿verdad? O reforzar que en primera instancia la primera obligación de un emprendimiento, y lo decíamos ahora, de una pyme es generar ingresos. Si yo no genero ingresos, no puedo pagarle a mis proveedores, no puedo pagarle a mis empleados, no puedo pagar impuestos, no puedo tener el chinamo abierto, ¿verdad? Entonces, esa es la primera acción que tengo que tener en claro, ¿verdad? Luego está el tema de pago de impuestos y de pago de impuestos como dicta la ley, ¿verdad? No buscar cuestiones de evasión ni mucho menos. Estar al día con esas diferentes obligaciones crediticias, laborales, tributarias, etcétera. Buscar como organización tener un código de ética, un código de conducta, independientemente del tamaño que ustedes tengan. Eso no les quita que puedan poner en 2, 3 parrafitos, 2, 3 palabras a qué están apuntando ustedes como empresa y cuáles son sus valores éticos, ¿verdad? A la hora de hacer negocios con otros emprendimientos, con otros clientes, con otras empresas grandes o pequeñas. Buscar sí o sí, ¿verdad? Tener una política anticorrupción, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el mandato de sus dueños de la organización, de los dueños de las pymes? Pero, ¿qué están buscando con estos temas? Y ante todo, ¿verdad? Que es el principio fundamental de la responsabilidad social, es el cumplimiento legal de lo que corresponda, ¿verdad? Si a mí como empresa de mermeladas, ¿verdad? Nuevamente me toca, no sé, pagar un impuesto del canon por el uso de azúcar, porque eso probablemente pueda llegar en algún momento, y pues yo pagaré ese canon, no me queda de otra, ¿verdad? Y así por el estilo. Entonces, algunos beneficios, que era justo una de las preguntas que nos hacían. Bueno, el trabajar en temas de responsabilidad social y de sostenibilidad y tener las evidencias, eso es muy importante, hace que la empresa obtenga la aceptación y una mejor reputación de nuestros clientes. No se vale solo decir que estamos haciendo, o sea, hacer las cosas, sino que también hay que comunicarla a nuestros clientes, a nuestros proveedores, ¿verdad? Para que ellos entiendan que estamos trabajando en esto. Las pymes que poseen esta ventaja, y esto es muy importante tal vez en relación a la empresa que nos decía ahora que ellos quieren trabajar temas comunitarios. em, las pymes poseen una ventaja muy importante de frente a las empresas grandes o a las multinacionales, ¿verdad? Y a la hora de implementar responsabilidad social es que tienen una mayor relación con las comunidades. Le es más fácil a una pyme, a esta pyme de sublimación, por ejemplo, saber cuál es una problemática social importante en su comunidad, ¿verdad? A diferencia de una empresa grande que tal vez no tiene ojos ahí, ¿verdad? En la comunidad como para ver. Entonces, ¿por dónde podría estar esa implementación de acciones? Bueno, por ejemplo, uniéndose al comité de deportes local, ¿verdad? Y teniendo algún tipo de descuento especial para lo que es uniformes deportivos de entidades o grupos comunales que estén asociados a ese tipo de cuestiones. Si van a hacer algún patrocinio, por ejemplo, enfocarlo en ese tipo de proyectos o iniciativas comunales, ¿verdad? Y en esa línea. Otro beneficio está asociado a que esto es una nueva forma de hacer negocios, ¿verdad? Ya no se vale pues comerse al mundo si te estás comiendo detrás a todos los bosques, a todo el agua, a todo, ¿verdad? Si dejando sin hábitat a la naturaleza o yendo en detrimento de los derechos humanos o pagando de forma inapropiada. Ya eso no, hace rato que no se vale. Y se está buscando tener un mayor posicionamiento a partir de hacer las cosas bien, ¿verdad? De hacer las cosas como Dios manda.
Luego tenemos también el hecho de buscar complementos al crecimiento de la empresa en distintas áreas, ¿verdad? Como son nuevos mercados, es el implementar acciones de responsabilidad social abre posibilidades a nuevos clientes o a clientes que tal vez no teníamos ahí identificados, pues pueden volver a ver nuestro producto, nuestro servicio a partir de lo que estamos haciendo. ¿Verdad? Entonces, básicamente de mi parte, yo creo que con esto casi que estaríamos casi al cierre. Más bien acá aprovecho para hacerle el pase a Laura nuevamente y ver si no hay ninguna otra pregunta y si las dos que teníamos de la empresa de sublimación y la empresa de implementos odontológicos quedaron por satisfechos o quieren ampliar algún punto. Sí, claro, por acá tenemos otra consulta. Nos dicen, dice, mi pyme se dedica a elaborar productos para las panaderías. En cuanto al código de ética, ¿con quién me recomienda elaborarlo? Y una vez que lo tengamos, ¿por qué medio se lo hago llegar a todos los colaboradores, ya que no todos tienen acceso al correo electrónico? Ujú. Gracias, qué importante esta pregunta. Yo le recomendaría, ¿verdad?, revisar en internet códigos de ética de empresas que sean parecidas a su giro de negocio, ¿verdad? Revisarlas, echarle un ojito, ver qué de ahí les aplica y de ahí tomar ideas para redactar la propia. Y con respecto a cómo manejarlo, si tenemos esta brecha digital, pues podemos, aquí sí se vale, ¿verdad? Tal vez imprimir una hoja y dejarla disponible para que las personas lo lean. Sí se recomienda, por ejemplo, que las personas firmen algún tipo de recibido de que están leyendo el código de ética y se recomienda también eh, hacer esta lectura una vez al año, ¿verdad? Por lo menos. O si se hacen reuniones con todas las personas, pues aprovechar ese momento, o tal vez no con todas las personas o con equipos de trabajo, aprovechar ese momento para decir, hey, vean, tenemos esto, es nuevo, queremos que lo conozcan. Y sí, tal vez firmar el hecho de que la persona tenga que firmar un compromiso de estoy leyendo esto y entiendo perfectamente lo que me están solicitando como colaborador de esta empresa genera ese compromiso, ¿verdad? O sea, no es lo mismo que, ay, si leí algo y ya, chao, no, estoy firmando que estoy comprometiéndome con el código de ética de la empresa. Entonces, ahí sí se vale, ¿verdad? Tal vez no en todas las ocasiones vamos a recomendar el tema de impresión, pero ahí sí se vale esa opción. Y igual, para trasladarlo a otros proveedores o a clientes, pues el correo electrónico es la recomendación más usual, ¿verdad? En donde no hay opción, o sea, no hay problema con la brecha digital, el pasarlo por correo electrónico no hay ningún problema, es muy usual que se trabaje así. Perfecto, por acá tenemos también la consulta, dice, buenas tardes, el tema de reducción y ahorro en el consumo de energía eléctrica o el servicio de agua, ¿refuerza el tema de sostenibilidad? Absolutamente, absolutamente. Esa es una de las primeras responsabilidades de una organización, ¿verdad? No solo por el hecho de consumir eficientemente estos recursos, sino por el hecho también de que le genera ahorros a la organización, ¿verdad? Y estamos hablando de que para esto también se requiere, pues, haber hecho algún tipo de sensibilización con las personas que trabajan con nosotros. Ahí, mire, recordar pagar la luz, si no vas a utilizar esta máquina o este equipo, recuerda pagarlo. Hey, mira, si estamos generando, no sé, es un emprendimiento, nuevamente el de mermeladas y la misma empresa produce las naranjas, y pues reguemos de noche los árboles de naranja y no de día, ¿verdad? Por todo lo que implica la evaporación del agua y demás. Pero sí, definitivamente la gestión adecuada de recursos tiene un impacto directo en si vamos a tener o no, ¿verdad? Ese fruto a largo plazo que serían tener recursos que nuestros hijos e hijas o los nietos de nuestros hijos e hijas tengan agua potable, electricidad y otros recursos para también seguir desarrollando su vida como la conocemos hasta el día de hoy. Perfecto. Luego por acá nos dicen cuáles serían 3 rubros en los que puedo iniciar para el tema de sostenibilidad en el rubro social. Okay. En el rubro social, creo que por aquí estaba, ¿verdad? Ese tema, ¿verdad? Primero verificar que efectivamente estoy cumpliendo con todas las garantías laborales que tengo como patrono, como empleador, ¿verdad? Verificar que el ambiente de trabajo sea el adecuado, que las personas tengan condiciones y medios de vida adecuados para desarrollar su día a día, ¿verdad? Y aquí entran, por ejemplo, políticas de flexibilidad laboral, que si la persona, yo tengo tanto hombres como mujeres, pero sé que tengo varios que son papás o mamás o que son responsables de un niño, una niña o una persona dependiente. Entonces, bueno, yo como un patrono responsable voy a saber que si esa persona
persona ocupa un permiso, pues voy a darle la posibilidad de darle ese permiso para una cita médica, no solo por un tema legal, que verdad que hay ciertos requisitos, sino por un tema también de que la persona tenga un mejor ánimo para desarrollar su trabajo, ¿verdad? O sea, sabemos que el trabajo por objetivos más que por tiempo, horas silla, ¿verdad? Puede tener incluso mejores resultados y a la larga esa persona va a estar mucho más comprometida con su rol de trabajo, ¿verdad? Y un día que se requiera, pues va a quedarse más horas de la cuenta, aunque sin que se lo pidamos, ¿verdad? Otro punto importante a trabajar en en el tema social tiene que ver cómo buscamos que estas cosas se cumplan también en nuestras empresas proveedoras, ¿verdad? O sea, que esa cadena de valor de la que hablaba doña Daisy ahora al principio, pues busque que esto se cumpla, ¿verdad? O sea, temas de garantizar que no haya trabajo infantil, que no haya explotación laboral, ¿verdad? O sea, que haya trabajo, pago adecuado para hombres y para mujeres y pagos mínimos de acuerdo a la ley, ¿verdad? Creo que es fundamental en ese proceso. Ya luego, si queremos evolucionar a otras cosas como voluntariado, ¿verdad? Otras acciones, pues ya es factible, pero estos serían como los primeros temas a trabajar. Perfecto. Por acá nos comentan cuál es la diferencia de una empresa sustentable y una empresa sostenible. Ok, en México, Argentina y otros países del Cono Sur se habla de sustentabilidad, ¿verdad? En toda la región centroamericana, Estados Unidos y Europa se habla de sostenibilidad, pero es el mismo término, ¿verdad? Es el mismo término en lo que veíamos ahora en esa evolución de conceptos. Ambas aportan al desarrollo sostenible, ¿verdad? Que es lo que busca a lo largo del tiempo la sostenibilidad. Entonces, ambos elementos están correctos y son, o sea, son parecidos, estamos refiriéndonos al mismo término. Perfecto. Acá una última consulta. Nos dicen, somos una pequeña empresa, un bazar y pasamanería. Hace varios meses implementamos acciones. Una de ellas fue sustituir las bolsas plásticas por bolsas de papel. Inicialmente, mis dos colaboradores no estaban muy de acuerdo, pero al final aceptaron al cambio. ¿Qué tips o técnicas nos puede brindar cuando hay resistencias a cambios como estos? Ujú. Muy buena esta pregunta y qué importante, les felicitamos por esa decisión. En primera instancia, yo creo que acá atraviesa un tema de sensibilidad, ¿verdad? E incluso de ver cuáles son los impactos de los plásticos de un solo uso. Costa Rica además no es productor de plástico. Entonces, ¿qué recomendaría yo en ese caso? Bueno, en primera instancia, la gestión de cambio, de cualquier tipo de cambio de las decisiones, siempre va a implicar un periodo de ajuste o de acomodo. Es completamente normal, pero podemos reducir ese tiempo de ajuste o de acomodo con información, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, mencionar que hay regulación en nuestro país que apunta hacia este tipo de temas, pasar algún video relacionado a, no sé, por ejemplo, estas islas de plástico, literalmente islas, ¿verdad? Del tamaño de países enteros que están en nuestros océanos y que son de puro plástico, o algún video, por ejemplo, no sé si han tenido la oportunidad de ver em, fauna marina que tiene problemas con plásticos, ¿verdad? De las tortugas que le sacan la pajilla de sus fosas nasales, o el pececito que quedó en una bolsa y demás. Pero también, ¿verdad? Revisar un poquitito ahora la información, más bien tenemos demasiada información y más bien el tema es ver qué sí es real y qué no. Pero se habla en este momento mucho del tema de microplásticos. Los microplásticos ya están presentes no solo en los peces que consumimos, sino en varios de los productos que consumimos en el día a día, ¿verdad? Los alimentos, las frutas y otras cosas. Pero inclusive se habla ya de que hay microplásticos en la leche materna. ¿Ok? Entonces, el cambio que ustedes en ese pequeño bazar están haciendo, y ¿verdad? Lo que eso implica, ¿verdad? La cantidad, por ejemplo, el cuantificar cuántas bolsas normalmente o cada cuánto compraba usted bolsas plásticas y el hecho de que eso no se va a
a deshacer en más de 500 años versus el cartón, que es completamente, o las bolsas de papel, que es completamente biodegradable, ¿verdad? Y cómo hemos llegado hasta el punto de tener microplásticos en la leche materna. O sea, nuestros niños, nuestros bebés están consumiendo en uno de los alimentos que se considera más sano, más puro, más importante para la niñez, ya ahí hay presencia de microplásticos y eso es un tema que obedece a la acción humana y al uso desmedido, ¿verdad? De plásticos de un solo uso, que utilizamos solo una vez la pajilla y 2 minutos, ¿verdad? Para algo que, pues, que va a estar ahí por el resto de nuestras vidas y de nuestras próximas generaciones. Entonces, nuevamente, ahí para recapitular, sería recomendarle informar a las personas con las cuales trabajan con nosotros, ¿verdad? Los impactos de este tipo de decisiones, ¿verdad? Y cómo las acciones individuales pueden aportar a temas más importantes. No sé, Laura, si que nos quedaba alguna otra pregunta o comentario ahí en el chat. Andrea, finalizamos el espacio de consultas y le damos el espacio a usted para brindar un breve mensaje de despedida. Pues no, yo quisiera acá, espérame nada más para salirme de la sesión y dejar de compartir. Me dicen si ya no estoy compartiendo. Listo. Ok, no, nada más acá, pues agradecerles todas las dudas y consultas. Para nosotros desde el grupo INS es muy importante que ustedes empiecen a cuestionarse, ¿verdad? Ya el solo hecho de que se cuestionen qué estamos haciendo con nuestros embalajes, qué estamos haciendo en materia de consumos, de residuos, de electricidad, de consumo de agua, etcétera, ya es muy, muy relevante para nosotros. Agradecidas con que nos hayan acompañado y hayan sacado el tiempo, el hecho de que ustedes quieran capacitarse en cómo hacer más sostenible su pyme, también nos genera una mayor responsabilidad como grupo para facilitarles más herramientas y mejores herramientas en este tema. Les invitamos a acompañarnos en futuras acciones relacionadas a este tema y también les felicitamos por esas acciones que ya vienen tomando, ¿verdad? Entonces, muy agradecidos con el que nos hayan dado su tiempo y quedamos acá a la orden para lo que consideren necesario. Andrea Morales, especialista en responsabilidad social y sostenibilidad, estuvo con nosotros el día de hoy en el programa PYME Responsable y Sostenible. De verdad que para nosotros es un gusto poder impartirles a ustedes estos temas para crecimiento de su negocio y precisamente con especialistas de la calidad de Andrea que nos acompañó el día de hoy. Esperamos haber resuelto todas sus dudas y si en el transcurso de los días usted presenta alguna consulta, con todo gusto también se puede comunicar con nosotros al correo de pymeseguros@grupoins.com. De verdad que nosotros trabajamos para apoyar al sector pyme y que cada día pues vayamos mejorando juntos estas prácticas y poder proyectar mejor a nuestras empresas. Sin más, nos despedimos agradeciéndoles a todos ustedes por estar presentes y también si nos pueden calificar la charla, sería genial también si nos brindan algún tema en particular que usted necesita que lo expongamos en esta vitrina virtual para apoyar su negocio. Nos despedimos y nos vemos en un próximo programa, agradeciéndole una vez más a Andrea y la esperamos ver en un próximo programa. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes.